Hola, buenos días. Mi nombre es Melissa Morales y junto con mi compañero Julio Mejía R2 y Carlos Muñoz vamos a dar la sesión general de hoy con el tema de nuevos enfoques terapéuticos para la atrofia geográfica. Voy a empezar dando una pequeña introducción y ya posteriormente nos vamos a enfocar en lo que importa en esta sesión. ¿Qué es la de MAE? La de MAE es una degeneración macular asociada a la edad, es una enfermedad crónico-degenerativa de la mácula que afecta principalmente a mayores de 50 años y es la principal causa de pérdida visual central irreversible. Compromete fotorreceptores, EPR, membrana de Bruch y coriocapilar. Una de sus epidemiologías es que el 8 al 10% de todos los pacientes mayores de 60 lo van a presentar. Y de ese 8 a 10%, el 85 al 90% van a ser una DMAE seca. Un poco de la clasificación la vamos a dividir en tres etapas: temprana, intermedia y avanzada. La temprana van a ser drusas medianas arriba de 63, pero abajo de 125 micras, sin alteraciones pigmentarias asociadas. Generalmente aquí los pacientes no refieren ningún síntoma. La DMA intermedia son drusas grandes que son arriba de 125 micras. Aquí el paciente nos va a referir dificultad en ambientes con poca luz y bajo de contraste y distorsiona la visión. Pero al momento nosotros de examinarlo, no va a haber una disminución franca de la agudeza visual. Y la avanzada se divide en dos: exudativa y no exudativa. La exudativa es la que también la referimos como húmeda y la no exudativa la referimos como seca y más gravemente como la atrofia geográfica. La atrofia geográfica es ya cuando hay pérdida del EPR y ya compromete los fotorreceptores. Aquí sí hay un inicio y progresión lenta de los síntomas, puede haber metamorfosias y o defectos del campo visual central. Y en la avanzada neovascular o húmeda, aquí va a haber neovascularización coroidea con fuga intra o subretiniana y el paciente nos va a referir los mismos síntomas, pero aquí va a ser rápido y súbito. ¿Qué es la atrofia geográfica? La atrofia geográfica, como ya lo mencioné, es una forma de la DMAE seca avanzada y se caracteriza por atrofia bien delimitada del EPR y secundaria a esto es una degeneración de los fotorreceptores y adelgazamiento de la coroides, de la coriocapilar, perdón. Y es una evolución crónica, progresiva y reversible. Durante décadas fue considerada una identidad sin opciones terapéuticas efectivas. Este es un estudio de fluoroangiografía de un paciente con una edema SK, que por lo general es atrofia geográfica. Aquí vamos a ver un área bien delimitada de hiperfluorescencia. Esto es por la pérdida del EPR y se ve la coroides subyacente. Se va a ver igual en fases tempranas y en fases tardías. No va a haber progresión ni fuga. Este es un OCT estructural. Normalmente la fluoroangiografía ya no se utiliza mucho porque es un estudio invasivo y se tiene que complementar con un OCT estructural o un autofluorangio. Aquí en el OCT vamos a ver áreas de que el EPR está atrofiado y hay una disrupción de las capas externas de la retina. Esta clasificación se ve en el consenso estructural de OCT, que lo pueden leer ahí para que quede un poquito más claro. Y aquí les voy a poner uno de un paciente en estado basal, que ya se ven afectaciones del EPR, y a los 20 meses se ve una atrofia ya franca y con progresión. Y este es un OCTA, una fotografía, donde se ve que ya no hay flujo en el área atrófica y la coroide se ve en los vasos engrosados y que no siguen el curso de el que deberían. Y los voy a dejar con mi compañero Julio, que va a hablar de la FIS. Bueno, continuando lo que ya nos dijo la doctora Melissa, para entender cómo van a funcionar estos dos medicamentos que les vamos a platicar, necesitamos entender un poquito cómo funciona o recordar cómo funciona la retina normal, sobre todo de la retina externa, y qué se encarga uno de todas estas componentes que también nos dijo la doctora: los fotorreceptores, el epitelio pigmentar de la retina, la membrana de Bruch
y la coriocapilar. Recordemos de manera muy breve que los fotorreceptores pues, son estas células especializadas encargadas de la transmisión de la luz. En la mácula, que es la zona central de la retina, vamos a tener de manera más predominante lo que son los conos, que se encargan de la visión de color, la visión central. Esta parte de la retina tiene una alta tasa metabólica y de manera diaria se tiene que hacer un recambio de los segmentos externos que producen estos fotorreceptores. Y estos segmentos van a ser productos ricos en lípidos y proteínas. Entonces vamos a ver que el recambio diario nos va a dar grandes cantidades de productos de desecho, que son estos segmentos externos que decimos, que son ricos en lípidos y proteínas, y que por sí solos los fotorreceptores no los pueden eliminar, necesitan la ayuda del epitelio pigmentario de la retina. Entonces el EPR es una célula activa que mantiene la viabilidad de los fotorreceptores, nos ayuda con esta fagocitosis o esta degradación de manera diaria de los segmentos externos, va a degradar y reciclar las proteínas y los lípidos, nos ayuda con el transporte de los nutrientes provenientes de la corio capilar hacia arriba, hacia el EPR, hacia los fotorreceptores, y de manera inversa nos ayuda a la eliminación de los productos de desecho provenientes de los fotorreceptores hacia la corio capilar. Sus funciones dependen primeramente de una adecuada función mitocondrial. La membrana de Bruch, pues es una membrana, que es una interfaz semipermeable entre el EPR y la coriocapilar. De manera normal se encuentra adelgazada, permite el transporte de oxígeno proveniente de la coriocapilar hacia el EPR, hacia los fotorreceptores, y facilita igualmente la eliminación de estos productos de desecho. Sus funciones normales, digo, en condiciones normales, pues es delgada, es flexible, permeable y permite este intercambio del que ya hablamos. Y la coriocapilar, pues es la que mayor aporte le da oxígeno a lo que es la retina externa, nos va a ayudar a la eliminación de estos desechos que ya hablamos y al mantenimiento de esta alta tasa metabólica que la retina necesita. Entonces, en este esquema vemos cómo hay una estructuración normal, adecuada, hay una conservación de todas las estructuras, sobre todo de los fotorreceptores, el EPL, la membrana Bruch y la coriocapilar, que es donde se va a suscitar esta patología. Y pues la retina depende principalmente de la coriocapilar para su nutrición. En estadios intermedios, tempranos intermedios, como ya nos dijo la doctora Melissa, pues vamos a ver que empieza a haber una falla, una falta en esta organización. Entonces, para recordar un poquito, recordamos que la degeneración macular relacionada a la edad es una entidad multifactorial. Existen muchos factores de riesgo que nos pueden condicionar a que tengamos esta patología. No solamente es una, de manera con manera de muy certeza no se sabe exactamente cuál es la patología principal, sino que es un conjunto de factores de riesgo. El principal o uno de los principales que tenemos que es la edad. A mayor edad, pues mayor disfunción de nuestro organismo, por lo tanto también de nuestras estructuras. Tenemos que por la edad, como dijo la doctora, a partir de los 50, 60 años empieza a haber esta patología. Entonces en el EPR va a haber cambios, va a haber una disminución en la eficiencia mitocondrial, una disminución en la producción de energía de ATP, va a haber un aumento en el estrés oxidativo basal, una disminución en la capacidad de la fagocitosis, de la eliminación de estos productos de desecho, y un aumento en la acumulación de lipofuscina. A nivel de la membrana de Bruch, vamos a ver un aumento en su engrosamiento, una disminución de esta permeabilidad, una disminución en el paso de oxígeno y un aumento de depósito de estos desechos, de estos productos de desecho provenientes de lípidos y por lo tanto una falla en su eliminación. Y en la coricapilar, pues una disminución en la densidad vascular, un aumento en la resistencia de flujo y una disminución en la fusión de oxígeno. Otro de los factores de riesgo principales pues es la herencia. Con el EPR en este momento vamos a ver que lo vamos a tener trabajando al límite y vamos a empezar a tener lo que es falla en la oxigenación, como ya dijimos, entonces una hipoxia crónica de la retina externa. Entonces, la historia familiar también tiene un componente, un factor de riesgo muy importante. Se han descrito en la literatura más de 103 genes relacionados con la degeneración macular relacionada a la edad. Los más implicados, sobre todo en la forma seca, son los que están implicados en el factor de complemento en estos frenadores, que más adelante lo vamos a explicar, que es el SFH, que está localizado en el UQ31, que nos va a codificar para el factor H, y el ARMS2, localizado en el 10Q26. Aparte de los factores de riesgo, pues, recordemos que el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante.
Las mutaciones que por la historia familiar nos van a dar que seamos susceptibles desde un 4,6 a un 7,4% mayor riesgo de presentar degeneración macular relacionada a edad por estos frenadores anormales que nos van a favorecer un estado de parainflamación, que es una inflamación crónica constante que no se detiene y un aumento en el estrés oxidativo. Entonces, para que se dé esta atrofia geográfica, para que se dé esta pérdida de los fotorreceptores, del epitelio pigmentario de la retina y que nos empiece a fallar, pues tiene que juntarse todo lo que ya dijimos, esta falla en todos los procesos normales del EPR, de la membrana de Bruch, de la corea capilar. Entonces, ante toda esta acumulación, toda esta falla en la degradación de los desechos, la acumulación de los depósitos extracelulares, de los lípidos oxidados, las lipoproteínas, las proteínas del complemento, van a empezar a alojarse en lo que es entre el EPR y la membrana de Bruch. Entonces, este alojamiento, esta formación de todas estas acumulaciones, lo conocemos como drusas. Como ya nos dijo nuestra compañera, las drusas se clasifican según su tamaño y según su morfología. Pequeñas, menores de 63 micras, intermedias de 63 a 125 y grandes, mayores de 125. Y también podemos tener drusas duras, que son estas drusas pequeñas, de bordes definidos, con un bajo contenido lipídico. Las drusas blandas, que son más grandes, de bordes mal definidos, con alto contenido lipídico. Y estas drusas blandas pueden llegar a confluir, a unirse, a juntarse entre ellas mismas. Y las drusas confluyentes, pues que son esta fusión de las drusas blandas. Y las reticulares, que hay que saber diferenciarlas, porque estas, a diferencia de las otras que están localizadas entre el EPR y la membrana de Bruch, estas van a estar localizadas por encima del EPR. Entonces, ¿qué nos van a condicionar estas drusas? Pues nos van a separar el epitelio pigmentario de la retina de la membrana de Bruch, van a alterar esta polaridad, el transporte de oxígeno proveniente de la corea capilar hacia arriba o este desecho de estos productos de desecho provenientes de los fotorreceptores del EPR nos van a condicionar que hay un aumento en el defecto del intercambio metabólico, a mantener este estrés oxidativo que se va a estar dando y van a contener proteínas del complemento, que son proteínas que se van a dar por el sistema inmune innato y nos van a favorecer a que haya más estado de hipoxia. Entonces, en este momento todavía no tenemos la atrofia como tal, tenemos un EPR todavía vivo, pero que está trabajando al límite, y una membrana Bruch que también está trabajando al límite, y unos fotorreceptores que también están trabajando al límite. Están, pero todavía están vivos. Entonces, como vemos en el esquema, todavía tenemos la persistencia de los fotorreceptores, sí hay aquí ya ausencia de algunos, vemos que ya se están presentando las drusas, el adelgazamiento de la membrana de Bruch. Entonces, todo esto de lo que ya hablamos nos va a generar un ambiente muy tóxico para lo que es la retina, y este ambiente tóxico nos va a empezar a activar lo que es el sistema inmune innato. El sistema inmune innato en condiciones normales en la retina va a funcionar como una especie digamos, de limpiador. Una vez que el cuerpo, la retina detecta que hay sustancias que debe eliminar, el sistema inmune innato se activa, elimina estas sustancias y se apaga, se mantiene en un estado de alerta ante si hay sustancias que debe eliminar, se activa, y cuando las elimina se apaga. Eso se le llama tick over, y es cuando entra la vía del complemento. La vía del complemento se puede activar por 3 diferentes vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Las 3 nos van a condicionar en la formación de una proteína del complemento, una proteína plasmática que es C3. La clásica no tiene mucha injerencia en la degeneración macular relacionada a la edad. Se puede llegar a activar, sí, al momento de que el cuerpo detecta estas anormalidades por anticuerpos. Va a formar C3, como dijimos. La tiene igual, no tiene tanta injerencia, también se puede llegar a activar. Es la que tiene mayor importancia en la formación de la degeneración, sobre todo de la atrofia ectográfica, es la vía alternativa, que es este tick over que les decía. Cuando el cuerpo detecta que hay algo que limpiar, se activa, lo limpia y se apaga. Pero ¿qué es lo que pasa ante un ambiente muy tóxico en la retina? Este acúmulo de sustancias, estos lípidos, estas proteínas, este estrés oxidativo, esta vía se va a seguir activando de manera constante. Entonces, al momento de que estamos generando C3, se va a estar activando de manera más constante. Y C3, al momento de activarse por este ambiente tan tóxico que hay aquí, se va a formar 2 proteínas plasmáticas nuevas, que es C3A y C3B.
C3A es una alarma inflamatoria, va a estar activa ante células inmunes y va a mantener esta inflamación constante. Y C3B se va a adherir a las proteínas, nos va a ayudar a la activación de más C3 y va a perpetuar el daño y nos va a dar, se va a estar depositando en el EPR. Una vez que C3B se activa, como dice, nos va a estar perpetuando el daño, va a estar activando más C3. Entonces, ante mayor activación de C3, mayor formación de C3B. Y como se va a estar perpetuando ese daño, vamos a empezar a entrar como en un bucle, en un ciclo vicioso de entre más activación, mayor formación de C3B, ante mayor formación de C3B, mayor activación y así. Entonces, llega un punto en el que C3B va a formar otra proteína del complemento que es C5 y C5 a su vez también se va a dividir en dos, C5A y C5B. C5A pues es una alarma inflamatoria potente, va a ayudar a que se active la microglia, va a mantener esta inflamación, va a mantener este ambiente tóxico y va a traer más células inflamatorias. Y C3B nos va a dar la formación del complejo ataque de membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante todo este acumulación, todo este estrés, todo este microambiente inflamatorio que vamos a empezar a tener, al momento de que se empiece a activar C5B, que es el complejo ataque de membrana, se van a empezar a dañar todavía más las células. Entonces va a llegar un punto en el que el sistema de degradación va a ser ineficiente a comparación de toda la cascada inflamatoria que estamos viendo y vamos a empezar a tener esta lisis de tejidos, esta lisis del EPR, y al momento de que empezamos a tener fallas, esta lisis, esta pérdida del EPR, pues por consiguiente vamos a tener una falta en el soporte de los fotorreceptores, que por consiguiente también van a empezar a eliminarse, y es cuando ahora sí, como dijo nuestra compañera Belisa, se empieza a dar la atrofia geográfica, que es esta ausencia o esta falla de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina. Pero existen unos frenadores que fueron los que dijimos al momento de hablar de la historia familiar, porque si no estuvieran esos frenadores, pues la cascada seguiría y seguiría y seguiría y se estuviera activando de manera constante. Tenemos principalmente dos, que son los frenadores del complemento, el factor H y el factor I, que van a inhibir el factor HC3B de manera específica para que toda esta cascada que viene después de la activación de C3 se pare, y el factor I que va a inhibir a C3B. Y bueno, este es otro diagrama en el que vemos que los mecanismos principales por los que se va a dar esta degeneración macular social edad son los que ya dijimos: la inflamación crónica, la alteración de estos lípidos, estas lipoproteínas, el aumento en el estrés oxidativo, tenemos factores ambientales como es el tabaquismo y la susceptibilidad genética. Vamos a ver cómo se van a empezar a formar las drusas, que son los que dijimos, la acumulación de estos lípidos, cómo va a haber una falla, una migración de la microglia, de las células inflamatorias, cómo se van a empezar a perder la configuración normal anatómica de los fotorreceptores, del EPR, cómo se va a empezar a separar gracias a las drusas este EPR de la coriocapilar, y cómo en estadios avanzados, que se dividen en dos, como ya lo dijo Melissa, nosotros pues en la seca vemos cómo hay una ausencia, una pérdida justamente de todos estos fotorreceptores de este EPR. Entonces es cuando se va a empezar a formar la atrofia geográfica, la ausencia de estas células. Pero lo que también puede pasar es que ante estos estados de hipoxia, que son los que ya hablamos, pues se pueden llegar a formar factores proangiogénicos y nos dé la forma húmeda. Entonces de eso no la vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Como digo, durante muchos años se creía que la degeneración macular social de edad de la forma seca era una entidad, era una patología que se basaba meramente en la observación y en la suplementación con antioxidantes. Como dijo la doctora Melissa, en las fases tempranas, pues había nada más sugerencias, cambios en el estilo de vida, suspender o no estar cerca del tabaquismo y una dieta balanceada. Ante fases intermedias, pues ya se vio la inclusión de la suplementación con antioxidantes, basándose principalmente en los estudios ARES 1 y ARES 2. Y en estadios avanzados, pues ya en el 2023, la FDA aprobó ciertos medicamentos nuevos que los van a hablar más adelante. Entonces, para recordar un poquito, la suplementación con antioxidantes, pues está dada o está basada en estos estudios, el ARES 1 y el ARES 2. El ARES 1, publicado más o menos por los 2000, en Estados Unidos, en el Eye Institute, se hizo un estudio en el que se suplementó con antioxidantes, con betacarotenos, con zinc, con cobre, para ayudar
a ver si había una disminución en la evolución de la enfermedad, no tanto para ganar visión o para disminución en la progresión de la atrofia geográfica, sino más bien para ver si había una disminución en la progresión de la enfermedad. El ARES 2 vino a suplir, bueno, o a complementar, a sustituir la fórmula inicial del ARES 1, quitando por completo los betacarotenos, porque se vio que en pacientes fumadores o exfumadores había un riesgo alto de CA de pulmón. Entonces se suplementaron con luteína y zeaxantina, y se vio que esta eh, disminución de la progresión de la enfermedad, pues sí, era lo que todos creíamos que era hasta el momento la única terapia que estaba sustentada para esta enfermedad. Entonces vemos que el complemento pues no inicia la degeneración macular ni crea las druses. Su activación crónica es el mecanismo que transforma una retina atrófica, una retina normal a una retina atrófica. Por muchos años, como ya dijimos, la degeneración macular se consideraba una enfermedad sin opciones terapéuticas. En la práctica real, se basaba meramente en la observación y la suplementación con estos antioxidantes. Y el problema, ¿cuál es? Pues que estos antioxidantes nada más actúan sobre uno de los ejes principales del problema, que ya dijimos, hay muchos. Estos nada más aumentan el estrés oxidativo, pero está la condición de los factores de la historia familiar, de los factores estos de riesgo, gran cantidad de lípidos, la falla en la degradación de los segmentos externos. Entonces, hoy en día estamos presentes ante un cambio en este paradigma. Por primera vez se habla de opciones terapéuticas que nos van a intervenir en uno o más de los ejes del problema. Y estas son las posibles estrategias terapéuticas que nos van a ayudar a que esta progresión sea de manera más lenta. Tenemos los inhibidores del complemento, que van a ser estos de aquí, la terapia génica, la terapia visual, la terapia con antioxidantes, que es la que ya conocemos, y las posibles estrategias terapéuticas para restaurar la visión, que esas también es importante conocerlas. Estos que son los inhibidores del complemento, pues van a actuar sobre todo en la inflamación. Los de la modulación del ciclo visual, pues en la visión, y los antioxidantes, pues en el estrés oxidativo, que era lo que ya mencionamos. Entonces, va a seguir mi compañero Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ahora sí, comentando los nuevos enfoques terapéuticos, aquí vemos los dos nuevos medicamentos que salieron en 2023. El Cifibore, que es el Pezectacoplan, es aprobado en febrero del 2023 y actúa sobre todo, inhibe el complemento, el C3, ¿ok? Y el Iservay o Simura es el Avancitat Pegol. Fue aprobado en agosto del 2023 en nivel C5. La meta de estos medicamentos es inhibir la subactivación, pero es preservando las propiedades inmunológicas protectoras de las vías del complemento. ¿Ok? Bueno, aquí los estudios del C3 es el Oaks and Derby. Son dos estudios multicéntricos. Y pues el inhibidor del complemento C3 está diseñado para frenar la cascada común de las tres vías del complemento, o sea, es frenar la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. En los dos estudios vieron 1,258 pacientes que se estudiaron en 24 meses y los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 60 años con atrofia geográfica, que el tamaño de ahora sí, de la atrofia fuera de 2.5 a 17.5 micras. Y sobre todo, lo más importante es que hubiera un cambio en la tasa del crecimiento del área de la atrofia geográfica, y esta se estudió por la autofluorescencia. Los resultados se vieron en 24 meses y los resultados fue una reducción significativa del crecimiento de la atrofia geográfica. En la dosis mensual redujo o relanceció del 26 al 29%, y en la dosis de cada 8 semanas redujo del 18 al 21%. Ahora sí que uno de los efectos adversos que se vieron en estos nuevos medicamentos, hay una mayor incidencia de conversión a una húmeda en los grupos tratados. En la dosis mensual vieron del 11 al 13% podría generar una conversión a húmeda, y la dosis de cada 8 semanas
del 6 al 8%, mientras los pacientes que se les dio placebo fue del 2 al 4%. O sea, al dar estos medicamentos hay una gran probabilidad o sea, de que se convierta en una húmeda. Bueno, los otros medicamentos, que viene siendo el Avancitat Pegol, que este inhibe el complemento 5. Bueno, esto va a bloquear la formación del complejo de ataque a membrana. En estos estudios, que es el GADER 1 y GADER 2, combinados vieron 734 pacientes y los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 50 años con atrofia geográfica, pero la agudeza visual tenía que ser de 20/25 y 20/30. Los criterios de exclusión, ahora sí que el más importante fue que no podían tener lesiones foveales, o sea, a comparación del que nivel C3, o sea, podían ver, o sea, que hubiera la lesión en región foveal. Aquí un criterio de exclusión es a fuerzas que fuera extrafoveal. Y bueno, los resultados del GADER 1 es la dosis de 2 miligramos va a relancecer la progresión atrofia geográfica del 31 a comparación del placebo, o sea, un 31%, mientras el GADER 2 un 18%. En combinación de ambos medicamentos, o sea, de ambos estudios, la progresión a una conversión a una húmeda es del 6 al 9%, o sea, hay mucha diferencia a comparación del que nivel C3, ¿de acuerdo? Y ahora sí, hablando de, que yo creo que es la terapia con mayor, pues que al paciente le puede ir mejor, es la fotobiomodulación. ¿Qué es la fotobiomodulación? Bueno, es un láser que acaba de comprar Alcon, la marca se llama Lumitera Valeda. ¿Y qué es lo que hace la fotobiomodulación? Bueno, da una estimulación de los componentes de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que resulta en la estabilización de la función metabólica y el inicio de las cascadas de señalización que promueven la proliferación celular y la citoprotección. ¿Qué activan? Bueno, activan el citocromo C oxidasa. Este es un fotorreceptor clave en el espectro de rojos y su activación va a mejorar el transporte de electrones y promueve la producción de ATP. Esto, como lo había comentado el doctor Julio, son dos factores que se inhiben al presentar la degeneración macular. Y este láser utiliza tres tipos de longitud de onda: el láser amarillo de 590 nanómetros, el rojo de 660 y lo novedoso es un infrarrojo cercano que es de 850 nanómetros. Bueno, el estudio se llama LightSight 3. El estudio, ¿qué es lo que busca? Es los efectos de la fotobiomodulación con degeneración seca de temprana e intermedia. Estudió 178 pacientes y los resultados, a comparación de los otros dos estudios, de los otros dos medicamentos, perdón, donde lo que buscan es el enlentecimiento de la progresión de la atrofia geográfica. Lo que hace es mejora la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. O sea, aquí va a ser funcional, no anatómico el cambio, ¿de acuerdo? Y, bueno, bueno, las indicaciones son una agudeza visual de 20/30 a 20/60, que no haya atrofia geográfica ni neovascularización. Y las contraindicaciones es fotosensibilidad a la luz amarilla, la luz roja o a la radiación infrarroja cercana, un antecedente de migraña o epilepsia y que presente maculopatías. ¿Cómo se da este tratamiento? Bueno, se van a dar en el estudio de 13 meses, se van a dar 4 series. Cada serie son 9 sesiones en un periodo de 3 a 5 semanas. ¿Ok? Y a los 13 meses, los pacientes comentan que mejoran un 55% de los pacientes mejoran 5 letras en ETDRS, un 26.4% de los pacientes mejoran más de 10 letras y solamente 5.5% van a mejorar más de 3 letras, más de 15 letras, perdón. O sea, llegan a mejorar hasta 3 líneas de visión en la tabla de Snell. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos
un paciente previo a la fotobiomodulación. Vemos aquí que presenta un desprendimiento del EPR y hay varios cambios estructurales, ¿de acuerdo? Posterior a la terapia, a los 13 meses, vemos aquí, pues ahora sí, cómo la estabilización de estos cambios estructurales. Hay una disminución también del volumen de las drusas. ¿Ok? Y bueno, los efectos adversos, 5 pacientes de los 70 y, ¿qué fueron? No, 93 que se les hizo la fotobiomodulación, presentaron neovascularización, y el resto de los efectos adversos, los más comunes fueron ojo seco, blefaritis, conjuntivitis, y algunos presentaron miodesopsis. Todos estos máximo presentaron 3. ¿Ok? Y a los 13 meses, el 88.2% de los pacientes se sentían muy contentos con la administración de la fotobiomodulación. Bueno, la conclusión es, como tal, la fotobiomodulación, ¿cuándo la vamos a dar? Cuando la degeneración macular es seca o intermedia, y la vamos a dar para mejorar la función visual. El Oaks and Derby, que inhibe el complemento 3, es para atrofia geográfica y también va a ser enlentecer la progresión. Y el GADER 1 y 2, que estudia, o más bien inhibe el C5, es para atrofia geográfica extrafoveal. También va a ser para enlentecer la progresión. Aquí en México, bueno, aquí en Guadalajara, nomás sé de un lugar que tiene el Valeda, y es la Clínica San Pablo con el doctor Padilla. Por si en algún momento quisieran tratar a sus pacientes ahí. Nada más que es muy costosa pues cada sesión. O sea, creo que cuesta 90,000 pesos. O sea, es lo malo. Y pues sería todo. Doctor, no sé si usted quiera comentar. $90,000. Pero pues te mejora la visión. ¿Vale la pena? Dígame. ¿Del Valeda? Son 4. 4 sesiones. O sea, más bien 4 series, perdón. Cada serie son 9 sesiones. Y cada serie es la que cuesta eso, no cada sesión. ¿Ande? Sí. Así es. Así es. No, ahora sí que los inhibidores del complemento no mejoran agudeza visual, nada más lo que hacen es que, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Ajá, no disminuye la atrofia, lo que hace es enlentece el progreso, o sea, la progresión de dicha atrofia. Es únicamente para eso. O sea, no va a haber mejoría funcional, únicamente es cambio anatómico, o sea, lo disminuye, pero va a seguir progresando la atrofia. Pues muchas veces es conservador hasta que llegan los primarios, ¿no? Hasta que llegan, teóricamente, no 20, 100 es cuando se supone y ya puedes empezarlo. Pero
Me imagino que la práctica clínica, cuando hay factores, todos los factores de riesgo, aunque no tenga se exprese, me imagino que se puede iniciar con antioxidantes, ¿no? No, antioxidantes, o sea, pues puede comenzar desde un 20-30. Si tú estás viendo las drusas, pues ¿qué es lo que hace el antioxidante? Es enlentecer la progresión de, pues ahora sí, de la degeneración macular. Y ahora con la fotobiomodulación, pues ahora sí, ¿qué es lo nuevo, lo novedoso? Es que nos va a ayudar a que las drusas disminuyan su tamaño. No sé si te puede contestar algo. Bueno, doctores, como ven, y como ahorita la doctora Betty concluyó de una manera muy buena, realmente está en pañales todo esto. ¿Por qué? Porque estamos tratando contra la naturaleza y no tenemos todavía el famoso cuento de la fuente de la juventud, ¿no? Y esto pues es una cuestión herencia, genética, pero es edad, ¿ok? Hace muchos años, probablemente muchos de ustedes estaban en pañal, que fue cuando se inició lo del medicamento tomado, en pocas palabras, los antioxidantes. Se creía que al disminuir el estrés oxidativo o la oxidación, íbamos a poder frenar la enfermedad. Y fueron muchos años de estudios, ARES 1, ARES 2 y entre otros. Los más representativos, porque hubo más dinero de por medio, fueron los ARES. Acuérdense que estudio que pasa o estudio que tiene muchísimos años es porque las compañías le inyectan mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, listo, ponemos el medicamento que se toman antioxidantes y con esto van a tener. Hubo inclusive un medicamento que era el mejor y nada más se vendía en Estados Unidos, que era el famoso ICAPS. No sé si alguno de ustedes lo leyó o lo vio. A ver. Hay, así como de iPhone, iCaps de cápsula. Y ese Aretz decía que era la mejor combinación de medicamentos. O sea, ellos mismos hasta decían compren iCaps. Ahí venía como que el anuncio. Y uno iba a las farmacias allá de Estados Unidos, se agradaban. ¿Qué pasó? Después de muchos años de estudio, se demostró que realmente no cambia nada. Lo único bueno que producía era que el grupo que sí tomó el antioxidante, no el control, las cataratas iniciaban o avanzaban más lento. Entonces, si quieren tener catarata después de los 65, 70 años, tomen antioxidantes, sí sirven, pero para eso, no tanto para la retina. ¿Ok? Ahora, no es que no ayude, pero tampoco le va a cambiar en nada al paciente su evolución. ¿Ok? Ahora, que se ha demostrado, como lo explicó muy bien el doctor Julio, que es muy enredoso, no el doctor, sino la vía del complemento, que lo explicó muy bien, pero que es muy enredoso, sí, claro, porque no solamente la retina se hace viejita, sino hay un factor de estrés que activa, obviamente, digamos, bomberitos dentro del ojo para que vayan y apaguen ese fuego o limpien eso que es malo. El problema es que dejan un residuo. ¿Ok? Eso se le llama drusa. Y no hay poder humano de momento que quite la drusa. Y donde hay una drusa, no hay células nerviosas. Según los estadios o estadios, como cada quien diga, la drusa puede estar aquí, pero es grado 1, aquí arriba sí tengo celulitas. Sí, pero de todos modos no hay conexión. Pues. ¿Ok? De todos modos, donde hay drusa, no hay función. Entonces, ha estudiado, se le ha metido muchísimo dinero a este tipo de cosas porque esto va a ser el nuevo ojo seco. Así como muchos de ustedes, perdón por la corneóloga, la otra vez, que dejan lubricante nada más porque al paciente le arde el ojo, muchos de ustedes dejan algún tipo de antioxidante porque hay una drucecita, le dieron una manchita blanca en la retina, ¿no?
¿Y saben cuál es el antioxidante natural? O más bien, el producto natural que tiene más antioxidantes, valga la redundancia, en la naturaleza. ¿Cuál? La espinaca, doctor. Es el que más antioxidante tiene. Y esto se sabe desde hace años. Así que háganse su juguito de espinaca. Y no hacen ricos a los laboratorios. Porque una cosa es el lubricante y otra cosa son bueno, eso, ¿no? Las vitaminas. Entonces todo el mundo, Macugel, Aica, la que les gusta. Exactamente, los que le pagan el desayuno aquí en la mañana y quejan un porque la otra vez llegué todo tirado y dije, ¿aquí comieron cerdos o qué? Entonces, ya ustedes sabrán, realmente no les va a cambiar mucho la progresión y por eso empieza a haber medicamentos. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos aquí en México? Uno, que actualmente es muy difícil que entren medicamentos nuevos por la crisis. Frenan todo. Una vez que entran, lo segundo es el costo. ¿Ok? Y por desgracia, la educación del médico, si está en una institución pública, es me robo el medicamento, me lo llevo, etcétera, y inyecto cualquier cosa. Aquí hace muchos años hubo pero creo que fue muchos años, que tiene un tío que inyectaba células madre, dice, en la retina. Entonces iba ya a Santa Mónica, le pedía al doctor Carvajal un favor, como todo el doctor Carvajal lo hacía, entonces el doctor con una agujita especial calibre 30 hacía una pequeña punción en la retina y depositaba un liquidito transparente que el doctor traía. ¿De dónde era, qué era y qué hacía? Nadie sabía. Pero bueno, eran células madre, ¿no? Entonces, desde hace mucho ha habido, pues digamos, tratamientos. Existe también, ¿quién ha rotado con el doctor Rigo? Ok, el doctor Rigo también hace una terapia que está también descrita, que es láser subumbral. ¿Qué es con el láser argón? Ahí les faltó. Que se lo dije. Sí. Ahorita me acuerdo. Bueno, ¿verdad? El láser subumbral es una similitud de esto y muchísimo más barato, en el cual ustedes se van con el mínimo argón posible, que ya no es argón, pero se le dice todavía argón, es un láser ya de doble vía. ¿Y qué pasa? Por decir, empiezan en 20 y le dan un disparito en la retina lejana. No pinta, suben a 30, no pinta, 40, pinta, se vuelven a bajar a 30. Entonces, no provoca una quemadura visible, provoca una lesión térmica, por eso se le llaman subumbral, porque ustedes no la van a ver. Y le van a dar todo alrededor de la lesión geográfica, no directamente en la lesión, sino, llamémosle en el borde, donde están las células viables. Lo que se dice, ¿alguien ha leído de ese tratamiento? R3. ¿Alguien que estuvo con el doctor Rigo ya leyó o dijeron, este loco que está haciendo? Ninguno. Ay, mira, falta cultura. Entonces, este láser provoca un tipo de estrés, induce un estrés. Y lo que se dice y está descrito mundialmente es que va a provocar que las células viables que están en el borde de la lesión se activen para que haya, digamos, cierta repoblación. No que se quite la cicatriz, sino que funcione más a provocar eso. Como dice la doctora Betty, no se sabe cuántas sesiones y no se sabe cuántas veces se va a requerir o hasta cuánto tiempo se puede hacer. Entonces, todavía estamos en pañales. Este apenas llegó hace como 2 o 3 meses. Habrá 3, 4 clínicas que lo tengan. Estos medicamentos, por desgracia, no los tenemos.
Entonces, ¿qué nos queda? La espinaca y las vitaminas. Y acuérdense que es como en el IMSS. Doctor, es que estoy falto de fuerzas. Ah, tenga sus vitaminas. No, doctor, con las vitaminas no sabe lo potente que estoy. Son micronutrientes, no nos dan energía. Acuérdense que son micro y macronutrientes. Vitaminas y minerales es para la función del cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando me dijeron que iban a dar este tema, les dije que estaba muy interesante, porque se van a dar cuenta que hay cosas nuevas, pero no podemos demostrar si se funciona o no funciona. Cada quien creerá y cada quien hará lo que crea. Como bien lo dijo el doctor, lo comprobó algo. Puede durar en el mercado, va a haber una segunda versión, ¿sabes? Quien lo tiene y entierran el producto, ¿qué van a hacer? Nada, se les queda ya como un ropero nada más. ¿Ok? Entonces, todavía es una ciencia muy oculta, está peor que el glaucoma esto, porque así como el glaucoma se dice que existe y la presión puede estar normal y ahora si ronca uno tiene glaucoma, si lo funcionan ya también se le quita el glaucoma, etcétera. Lo mismo es esto, no sabemos ni qué error y no lo podemos evitar, no lo podemos predecir y hasta el momento hay pseudo tratamientos. Así que empiecen a tomar su juguito con espinaca, así como Popeye. ¿Ok? ¿Algún comentario, constructores? ¿Seguros? Muy bien. Una medida preventiva en el estilo de vida, medidas visuales para prevenir la aparición de virus y efectivamente a los necesarios asociados a la edad. ¿Es genética? Sí, edad. Tabaquismo. No existe una manera de evitarlo, no existe una manera de prevenirlo. Y factores de riesgo, tomar, desvelarse, estudiar medicina, y todo eso. Entonces, habría que ir a algún retiro espiritual y yo creo que aún así, con todo respeto para los que son muy religiosos, creo que los padres y los monjes también tienen de generación masculina. Así que realmente no hay algo específicamente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, doctores, o comentarios? Muy bien. Entonces, felicidades, doctores, muy buen tema. La idea de las sesiones es que sean temas novedosos, no clases. No me interesa que me digan la anatomía, no me interesa que digan tenemos dos ojitos y todos los dos ojitos tenemos dos córneas son una córnea en cada uno. Entonces, la idea es esto, que sean novedosos y obviamente que pues, sea algo que ustedes mismos lean y pues también les mueva ahí un poquito el papel. ¿Ok? Y aprovechando, doctores, esto se va a cambiar el formato de lo que son. Se van a cambiar el formato de lo que son las clases. Este es un avance muy importante que la doctora Betty, la doctora Esmeralda, junto con la licenciada Selene y todos vieron en matemáticas. Esto estaba dicho para que empezara desde hace 15 días, pero por lo mismo como es algo nuevo y apenas vienen llegando los tutores